En las sesiones últimas estuvimos trabajando con varios géneros literarios, géneros bíblicos. ¿Cuáles son estos géneros con los cuales hemos trabajado, mis hermanos? Por favor, el primer género. Narrativo, Narrativo, muy bien. ¿Y otro género literario? El poético, Género poético, perfecto. sí. Ahí está el poético, el El sapiencial. biográfico, ¿Cuál el otro? biográfico, epistemología, Método biográfico, los evangelios, perfecto. el género epistolar, ¿no? Epistolar, muy bien, género epistolar. La semana pasada estuvimos trabajando el género epistolar. ¿Cuál el otro? Mm, no el legislativo, no. Ese no. Legislativo, Sí. también, perfecto. Género legislativo, ¿qué otro género? ¿Y el histórico todavía no? Es el género narrativo, ¿cierto? ¿Ya lo dijimos ya o no? Género narrativo, sí, El género apocalíptico, ¿no? narrativo. Género apocalíptico, eso lo vamos a ver ahora. El género Ajá, apocalíptico. poco. Falta otro género más. Recuerde el sensus plenior, la perspectiva profética, el doble cumplimiento, la profecía. Con respecto al pasado interpreta, con respecto al presente lo llama el arrepentimiento, con respecto al futuro predice. Hombres que eran llamados por Dios para anunciar de parte de Dios. Ese es el género profético. Excelente, muy bien. El género profético entonces. Son varios géneros que hemos visto en estas clases, que son muy importantes para poder, bueno, conocer las Sagradas Escrituras y ver también que no toda la Biblia es igual, sino que todos fueron confeccionados y pueden ser clasificados de acuerdo a sus características en legislativos, biográficos, narrativos, sapienciales, poéticos, proféticos, epistolares. Y lo que vamos a ver ahora es el género apocalíptico. Todos son diferentes. Como todos son distintos, demandan una forma diferente para poder interpretar y un abordamiento distinto para realizar la exégesis. Y luego de ver esto, estaremos trabajando con algunas figuras literarias de la Biblia y después ya el proceso de la exégesis. Pero ya la tarea número 5, la tarea 6 en adelante, hasta la última, ya usted está realizando una exégesis muy breve. Por ejemplo, la tarea número 5 se le pidió que trabajara con el autor, el receptor y también la ocasión o la circunstancia en la cual fue escrita la epístola a los Gálatas. En la tarea número 5, si bien recuerdo, con respecto al autor, los estudiantes debían anotar todo lo que dice el apóstol Pablo de sí mismo en la epístola a los Gálatas. ¿Quién es Pablo? Todo se anota, absolutamente todo, lo más exhaustivo posible. Claro que sí, tiene que ser breve también y bien concreto también. Y después sobre los receptores. Ya tiene una lectura ahí. Leyó Gálatas desde el primer capítulo hasta el último capítulo y escribió usted todo lo que dice Pablo de sí mismo en la epístola a los Gálatas. En la segunda lectura debe hacer exactamente lo mismo, pero ahora registrar todo lo que el apóstol Pablo, el autor de la epístola, dice acerca de los receptores. Anotar y adjuntar el versículo bíblico al lado, como algunos lo realizaron. Tiene que ser bien exhaustivo también, bien completo, bien concreto. Y luego las circunstancias o la ocasión por la cual el apóstol Pablo escribe su epístola, las circunstancias o la ocasión. Ahí lee por tercera vez el libro de Gálatas, completo, todo lo que el apóstol Pablo dice de la ocasión o la circunstancia. Después tiene que leer las tareas, estoy hablando de las tareas, en alguna tarea tiene que hacer un bosquejo general de la epístola a los Gálatas. Tiene que darle otra lectura entonces. ¿Cuántas lecturas lleva hasta ahora? 4 lecturas. Pero después tiene que seguir leyendo para tener la idea general de Gálatas.
Es decir, para hacer una exégesis, como usted ya está comenzando a trabajar la exégesis, en algunas preguntas de algunas tareas, entonces se va a dar cuenta que debe leer muchas veces una epístola para comprenderla y debe seguir un procedimiento. El procedimiento exegético que estamos nosotros utilizando va a ser el epistolar, es decir, estamos trabajando con el libro de Gálatas para realizar nuestra exégesis. Y es el primero con el cual comenzamos porque nos ayuda y nos sirve también como modelo para las otras exégesis, pero considerando que cada uno de ellos tiene un procedimiento diferente. Pero la exégesis es el modelo para los otros. Hay algunos detalles que cambian, pero este es el modelo de la exégesis. Además que la exégesis es la que prevalece este género prevalece en el Nuevo Testamento. También vimos con respecto a las epístolas que no son homogéneas. Cuando hablamos acerca de que no son homogéneas, a qué nos referimos, mis hermanos? ¿A que no todas son iguales? Muy bien, ¿en qué sentido no todas son iguales? Por ejemplo, que sean con la misma estructura, como vimos algunas, por ejemplo, las cartas comienzan de una manera, pero Filemón era de otra. Yo había estado leyendo algo así y no eran iguales. No sé si estoy confundida o no. Bueno, homogénea en el sentido de que en la cultura greco-romana alguien hizo, no recuerdo el nombre de un especialista que leyó muchas epístolas y cartas de la cultura greco-romana y concluyó después de la comparación que las cartas eran privadas y las epístolas eran públicas. Y él concluyó que en el Nuevo Testamento, bueno, eso es lo que él determinó en la cultura greco-romana. Cartas privadas, epístolas públicas. Pero cuando se lee la Biblia, resulta que las epístolas tienen carácter personales porque hay una multitud de saludos personales. Y las cartas, que son personales, se publicaron. Por lo tanto, esta diferencia de carta y epístolas para nosotros no, es irrelevante, no tiene una importancia hacer esa distinción. Nosotros, para nosotros, los cristianos, los que leemos el Nuevo Testamento, epístola y carta son sinónimos. Se refiere a lo mismo. No hay ninguna gran diferencia. Porque las cartas son públicas y se mandó que se publicaran y se hicieran copias para transmitir a las otras iglesias. Las epístolas también ocurrió. Y las epístolas tienen saludos personales. En ese sentido, quiere decir que no son homogéneas. También son de carácter circunstancial. ¿A qué se refiere este día del carácter circunstancial? Que dependía del momento histórico que estuviera viviendo la iglesia a la cual se le dirige. Muy bien, eso es. A eso se refiere circunstancial u ocasional. Son del siglo primero, no son tratados teológicos, por supuesto que no. Cuando nos referimos a tratados teológicos, por ejemplo, el texto que ustedes tienen, que lo compraron del Instituto Bíblico del Bautismo con el Espíritu Santo, por ejemplo. ¿Qué es lo que es un tratado teológico? Es una tesis, pero lo que contiene desarrolla una teología bien ordenada, estructurada. Pero en cambio, en la epístola no se propuso el apóstol hacer un tratado teológico, sino solucionar un problema concreto que se había suscitado dentro de esa congregación en particular. Había una pregunta, por ejemplo, con respecto a la resurrección de los muertos. Algunos no están creyendo acerca de la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo escribe acerca de la resurrección de los muertos, pero a instancia de una pregunta que se genera en esa iglesia en particular. También hay otra pregunta en la iglesia de Tesalónica. La pregunta es que muchos cristianos ya están muriendo. Ellos estaban esperando la venida del Señor. ¿Qué ocurre con esos cristianos que ya murieron? Los cristianos que estaban vivos sabían que iban a ser llevados al Señor. Dios lo iba a venir a buscar, pero no sabía qué ocurría con los muertos. Entonces el apóstol Pablo escribe acerca de la resurrección de los muertos, de aquellos hermanos que ya fallecieron, y le explica
que ambos serán trasladados, unos serán resucitados y los creyentes serán glorificados. Gracias a esas preguntas, nosotros tenemos conocimientos escatológicos y también tenemos respuestas teológicas, neumatológicas, bueno, todo lo relacionado con la teología en general. Pero gracias a preguntas, a interrogantes que surgieron en las iglesias primitivas. Bueno, ya no están los apóstoles, que eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios, pero la gente y los hermanos, los cristianos, siempre se preguntan, ¿ah? Se hacen preguntas permanentemente, pero ya no están los cristianos, los apóstoles, los inspirados por el Espíritu Santo, para que respondan a estas interrogantes. Porque si estuviera el apóstol Pablo, que es un hombre inspirado, bueno, Dios lo seguiría inspirando. Supongamos la idea de que estuviera algún apóstol autorizado, sería inspirado, sería receptor de la revelación, y nosotros tenemos una multitud de preguntas extraordinarias acerca de misterios de Dios. Entonces ellos lo responderían, y nosotros estaríamos seguros que esa sería la respuesta porque son inspirados. Pero como no están, entonces nos quedamos con la duda. Y por eso que existen tantas diferencias eclesiásticas, porque dependemos de lo que ya está escrito, de lo que ya se registró en las Sagradas Escrituras. Y también dependemos ahora de los distintos métodos de interpretación también teológicos. Pero también influye, recuerde, la cultura, la influencia, la personalidad, el temperamento, influye las tradiciones culturales, teológicas, tradicionales, zonas geográficas, la circunstancia de la vida, todo eso influye al momento de interpretar un texto bíblico. Por eso es que debe validarse después por medio de una exégesis bíblica. Bien, eso fue lo que estuvimos observando entonces en la clase anterior y ahora estaremos viendo el género apocalíptico que corresponde a la clase de hoy. Género apocalíptico entonces. Vamos a verlo de inmediato. Como siempre, mis queridos hermanos, a medida que vamos avanzando, pueden ir ustedes planteando algunas preguntas que vayan surgiendo. Pueden activar los micrófonos también, sin problema, porque a veces no logro ver cuando alguien ha levantado la mano. Aquí tenemos que proceder. Bien, ¿qué es lo que es el género apocalíptico? ¿Cuándo surge? ¿Cuáles son sus características? Este género es una combinación de tres tipos de literaturas diferentes. El apocalipsis bíblico. El apocalipsis bíblico son tres tipos de literatura. Una de estas literaturas de nuestro apocalipsis canónico es apocalíptico, el primer género, también el género profético. Por lo tanto, cuando vemos Apocalipsis, mis hermanos, algunos principios de la interpretación de Apocalipsis pueden considerarse los mismos que se encuentran en los principios de interpretación en los proféticos. Y también el otro género es epistolar. El mismo Apocalipsis lo dice. Es apocalíptico por su naturaleza general, pero es profético, dice, bienaventurado el que hoy escucha las palabras de esta profecía. Y epistolar porque manda carta a 7 iglesias, y ahí lo menciona. Es epistolar igual entonces. Nos vamos a ver las características del género apocalíptico. Este género literario fue conocido por los judíos y los cristianos. Por los judíos, 200 años antes del Señor Jesucristo, ya lo estaban elaborando y desarrollando.
Por lo tanto, el género apocalíptico es una convención humana, una invención humana. El género apocalíptico, estamos hablando del género apocalíptico. Del mismo modo como los seres humanos creamos el género narrativo, que es natural, es propio en todas las culturas, existen de manera oral, después tomó forma escrita. Mario Vargas Llosa, en uno de esos libros, dice, bueno, yo no he leído ese libro, el cuentero creo que le denomina él, o el contador de historia, algo así. Habla acerca de un peruano que cuenta historias. Y él dijo, lo que está haciendo él es lo mismo que yo hago, contar historias. La diferencia es que yo lo hago escrito. Y en cambio él lo hace con una maestría de la misma característica, pero oral. Cuentan historias. Por lo tanto, ese género narrativo es muy antiguo. Y el legislativo también es antiguo. El poético, es parte de la naturaleza humana. El biográfico, no sé en qué momento comienza a surgir este método, el género biográfico. El epistolar en algún momento, después de la escritura, después de la invención de la escritura, surge por necesidades también prácticas las cartas y las epístolas. El género profético tiene las mismas características de los profetas cananeos, egipcios. El formato quiero decir, no se malinterprete. El formato tiene el mismo formato de los profetas egipcios, cananeos, de Mesopotamia. Hay grandes diferencias también, por supuesto, muchas grandes diferencias. Cuando veamos los profetas mayores y menores, usted se dará cuenta de las diferencias abismantes entre uno y otro. Pero el género es el mismo, la estructura es la misma. No sé qué otros géneros existen que ustedes conocen, hermanos, que el género dramático. Bueno, no está en la Biblia. O sí, sí, está, hay elementos, género dramático en la Biblia. Bueno, los que han estudiado lingüística logran describir más tipos de géneros literarios. El género apocalíptico es otro género, pero propio, desarrollado y elaborado por los judíos y los cristianos. Los judíos en primer lugar, los cristianos de manera natural porque surge del judaísmo. 200 años antes de Cristo y 200 años después de Jesucristo se desarrolló este género. Tiene varias características. Una de estas características es que tiene raíces de lo apocalíptico que se encuentra en la literatura profética del Antiguo Testamento, especialmente en el profeta Ezequiel, Zacarías y parte de Isaías. Se funda entonces, tiene su presupuesto, tiene su influencia en partes, algunas secciones de Ezequiel, Zacarías y de Isaías, donde aparecen imágenes extraordinarias, visiones magníficas, extravagantes. Ahí se basa, de ahí beben, de ahí formulan esta nueva estructura que es propia de la cultura judía cristiana. Estamos estudiando ahora los géneros apocalípticos en general. Todos los apocalipsis, son varios géneros apocalípticos. No existe un solo libro, sino muchos libros de esta característica. Nosotros tenemos solamente uno solo, que es canónico, que es el libro de Apocalipsis de Juan. El interés de lo apocalíptico está en el juicio y salvación venidero. Esas son las otras características. El juicio y la salvación. Es lo que nosotros encontramos también en nuestro libro canónico, Apocalipsis. Juicio y salvación. Surgió este tipo de literatura en la persecución o en los tiempos de la opresión. Si vemos el libro de Ezequiel, por ejemplo, ellos se encuentran cautivos. Están en Babilonia. Y Zacarías en la época de los medos persas. Isaías está durante la época de los asirios. Bueno, Isaías no es mucho el género apocalíptico que se encuentran, pero están influidos ahí. Más bien Zacarías y Ezequiel hay más figuras apocalípticas. En Zacarías más que los otros. Y ellos se encontraban bajo la opresión. Después, cuando surge los apocalipsis de los judíos, 200 años antes de Cristo, bajo la opresión de los griegos.
Y los cristianos, también 200 años después de Jesucristo, cuando se encuentran bajo la opresión del Imperio Romano. Por lo tanto, el contexto donde surge la literatura apocalíptica judeo-cristiana es en esta época de opresión. Y el libro de Apocalipsis nuestro tiene la misma característica. Juicio, salvación, se encuentran bajo la opresión. ¿Cuál es el imperio que oprime a los cristianos durante la época de Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis? ¿El Imperio Romano? El imperio romano. El mismo contexto, exactamente el mismo, bajo la opresión del imperio romano. Como se encuentran bajo la opresión, están en peligro entonces, hablan de juicio, de salvación del pueblo. Por lo tanto, usted entenderá, mis hermanos, que no se puede hablar tan claramente en esa circunstancia. Por ejemplo, en tiempo de guerra, no, usted no puede enviar un mensaje claro a, a otro, eh, a otro lugar donde están sus compañeros o a otro regimiento. Bueno, cómo coordinan ellos las guerras de manera clara, tiene que estar descifrado, tiene que estar codificado, porque si lo ven los enemigos, van a saber adelantarse al, al siguiente procedimiento que va a realizar. Entonces, en Apocalipsis usted va a ver el mismo fenómeno, críptico, porque esa es la otra característica, en lo críptico de este libro. Está indescifrado. Tiene que descifrarlo solamente los destinatarios que están acostumbrados a la forma en que, o los códigos que se utilizan para descifrarlo. Por eso, porque se encuentran bajo la opresión. Si hay un libro que habla del juicio, de la destrucción, de la liberación de su pueblo, y resulta que los enemigos, los opresores ven este libro, es muy peligroso para los judíos o para los cristianos porque van a considerarlo como un escrito sedicioso, conspirador, que quiere derrocar el Estado. Por eso que ellos escriben así, en estas circunstancias históricas, en circunstancias políticas. Los escritores de los libros apocalípticos esperaban la época en que Dios produciría un fin violento y radical de la historia, que significaría el triunfo del bien y el juicio final. A diferencia de la mayoría de los libros proféticos, los apocalipsis son obras literarias en principio. Tienen forma y estructuras escritas muy particulares. Siguen una estructura. Por eso que son obras literarias. El material de Apocalipsis se presenta en forma de visiones, sueños, en un idioma críptico también. Críptico, ¿alguien entiende lo que significa críptico? ¿A qué nos referimos con este término? La verdad es que no, hermano, yo no. Bueno, el mismo libro estaba en el de Gordon Fee para la tarea, no me acuerdo si la 5 o la 6. Debe ser la tarea número 6. Cuando hablaba, creo que la 6 donde habla del Apocalipsis. Con significados ocultos. Esa le di. El significado no es claro, sino que está oculto. Es como un código o un enigma que tiene que ser descifrado. Tiene otro nombre esto, de cuando envían mensajes que, que están en códigos. Bueno, esa es la idea. ¿Como Que subliminal? no subliminal, sino que sí, en código. Cuando los ladrones, por ejemplo, van a robar un banco, por el WhatsApp se escribe. Eh, por ejemplo, cuando subieron de la CAM, Héctor Yaitul,
hablaba acerca de la maderita. Bueno, ahí se entendía el lenguaje. ¿Qué más decía? Eh, el hacha parece que hablaba de hacha. eh, bueno, temas como trigo, por ejemplo, emplea términos como eso. Pero los que entienden los códigos saben a qué se refiere. Se refería a las escopetas, se refería a las balas, a los cartuchos, a los camiones también, no me acuerdo, carro creo que se llama, a los chanchos. Ese es el otro término que emplea, los chanchos, me acuerdo. Cuando lo subieron a la televisión. Y los chanchos, ¿quiénes eran? Se referían a los carabineros, parece. Y en términos como eso, por ejemplo. Acá también Apocalipsis emplea esos mismos términos. Es decir, deben ser descifrados para poder entenderlo. Contiene recursos literarios con la finalidad de darle un sentido misterioso. Esa es la finalidad, darle un sentido misterioso. El más importante era el seudónimo. Esto es, se le daba la apariencia de haber sido escrito por personas famosas de la antigüedad. Pero no es Hermano, porque... Sí, hermano Roberto. eh, por ejemplo, si al estar codificado, por ejemplo, recuerdo que está cerca de Apocalipsis 19 por ahí o 18, ¿Mm? cuando habla acerca de la Gran Babilonia y dice que veía muchas aguas, pero luego Mm. da la interpretación de que las muchas aguas se refieren a las gentes. Entonces ahí mismo da la interpretación de eso, o sea, como que lo descifra, lo decodifica. Sí, sí, exactamente. ¿Sí? Da algunas ideas de a qué se refiere. Lo que no dice explícitamente es quién es Babilonia Ah, ya, ya. y quién es el anticristo, no lo dice. El que tenga sabiduría entienda, porque el número de hombres, 666. Pero ¿qué significará eso? Hasta el día de hoy no se logra captar a qué se refiere específicamente. Hasta el Papa, Vicario Filidei, Elena de White también se ha dicho, Napoleón, Hitler, Mussolini. Y así se pueden, a través de la historia, se puede descifrar y aplicar a distintos personajes de la historia. ¿Qué más? El seudónimo, estábamos hablando del seudónimo. No era con la finalidad de engañar a la gente, hacer pasar un escrito por otro autor, como por ejemplo, esto lo escribió Enoch o esto lo escribió Salomón, sino que era una especie de homenaje. Yo quiero homenajear, por ejemplo, a Enoch, entonces escribo un libro a su nombre. Por lo tanto, esos apocalipsis que tienen nombres son seudónimos, por eso que están clasificados esa literatura como literatura pseudoepigráfica, por esa razón. Pero la diferencia con el apocalipsis nuestro es esa. El apocalipsis nuestro, que está en nuestra Biblia, sí se identifica. Aunque algunos dicen que eso es un seudónimo, lo escribió un anónimo, siguiendo las mismas características de todos los apocalipsis. Pero la gran mayoría de autores está de acuerdo que efectivamente fue Juan el teólogo. Otros dicen Juan un anciano, pero tradicionalmente se ha entendido como Juan el teólogo, el discípulo amado del Señor Jesucristo, el que vio estos eventos que ocurrirían pronto al final de los tiempos. Hermano, ¿a qué otro apocalipsis se refiere? Son muchos apocalipsis, mis hermanos. Son muchos libros apocalípticos. A ver, si deje buscar un libro aquí. Ya, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Vamos a buscar en qué parte. Pero usted no pasó introducción a la Biblia. Quizás la hermana Priscila, la hermana Soledad, quizás se acuerden de los libros pseudoepigráficos. A ver, ¿dónde están los libros pseudoepigráficos aquí? Voy a buscarlo enseguida. Aquí están. Aquí están los apócrifos, veterotestamentarios, docentes y apocalípticos. Segunda de Edras, cuarta de Edras, la Vulgata, es un libro apocalíptico.
Bueno, se menciona solamente uno. Este libro es muy pobre en cuanto a la cantidad de Apocalipsis. Ya no recuerdo el otro libro donde podría estar, pero ese es un ejemplo, mi hermano. Este es solamente el Antiguo Testamento, de Apocalipsis antiguos, ya. Y del Nuevo Testamento. Mm. Ujú, ujú, ujú. Del Nuevo Testamento deben haber más. No, tendría que buscar en otro. Creo que en este libro lo puedo encontrar más fácilmente, si mi memoria no me falla. Ah, ya, pero son libros como que fueron escritos en esa época, pero en realidad atribuidos a autores y no era. Sí, claro, claro. Ah, ya, no, ahí me queda claro. Son muchos, hermanos, son muchos libros. Después le voy a enviar una fotografía porque aquí deberían estar todas. Estar en una sección de los libros apócrifos y pseudoepigráficos y entre ellos se encuentran los Apocalipsis. Pero son varios, ¿ah? Varios Apocalipsis, no es uno solo. Bien, ¿qué más? Las imágenes apocalípticas. Ah, no, eso. También a quienes se le decía que lo sellaran para el futuro, siendo este la época en que se escribía el libro del libro. Es decir, se asignaba, se decía, se sella este libro, pero en el futuro se va a abrir. Mira, esa es la otra diferencia con el Apocalipsis nuestro, porque el nuestro no es necesario que se selle, sino ya es el momento de abrir los sellos. Las imágenes de Apocalipsis en que se escribía las imágenes son con frecuencia formas de fantasía, más que de realidad. Me refiero al formato para escribir, a la estructura, al formato, la forma que va a tomar el mensaje va a ser fantasioso, aunque el significado, lo que connota, es, por supuesto, algo real. ¿Se entiende, verdad, mi hermano, lo que quiero decir? Me detengo un poco para explicar bien porque no se puede malinterpretar o alguien puede escuchar mal. Estamos enseñando a decir, en el Instituto Bíblico están enseñando que el libro de Apocalipsis es pura fantasía. No, me refiero al formato, a a las imágenes que se van a emplear, son imágenes de fantasía. Bueno, sabemos que Dios el que lo está inspirando, todos estamos de acuerdo con eso. Dios el que le muestra estas imágenes a Juan, son imágenes en ficción que no existen en la realidad. Pero Dios el que lo está mostrando, eso no debemos olvidarlo nunca. Dios es el que lo está mostrando. Hay un autor, creo que el Pagán, ¿sí? Samuel Pagán, no enfatiza ese aspecto. Uno queda con la impresión que pareciera que fuera una obra que proviene de la imaginación o de la creación de Juan. Esa impresión queda. La impresión nada más queda, pero o uno sabe que él no está diciendo eso, sino que considera que el libro es inspirado. Pero me hubiese gustado, y esa fue una de las críticas que hice a ese libro. Cuando lo leí, de Samuel Pagán de Apocalipsis, no enfatiza el aspecto de que Dios es el autor y Dios es el que le está dando estas imágenes a Juan para que él lo registre. Pero la estructura, la forma en que Dios le está revelando a Juan los eventos finales es en un género apocalíptico. Eso, y el género apocalíptico se caracteriza por estas imágenes fantasiosas más que la realidad. Ejemplos. Una bestia con 7 cabezas, por ejemplo. Eso no existe. Una bestia con 7 cabezas. Y 10 cuernos. Una mujer vestida de sol. Langosta con cola de escorpiones, cabezas humanas, entre tantas otras imágenes. Caballos rojos, amarillos, blancos y negros. Bueno, existen blancos y negros. Amarillo, no sé, no creo. A menos que, no sé, habría que averiguar algunos que son realmente extraordinarios. Algunos son de oro. Una vez vi un caballo realmente resplandeciente, sí, yo creo que ahí parece que sí existen esos amarillos. Pero era muy hermoso ese caballo, y no sé cómo lograron una perfección tan extraordinaria, parecía oro ese caballo. Y rojo, definitivamente rojo,
No, eso sí que no existe. A menos que alguien lo pinte en rojo, pero naturalmente no existe. Y muchas otras imágenes. Por ejemplo, la que están viendo ahí en la presentación, un tigre con 2, 4, 6, 7 cabezas, cuernos, una imagen extraordinaria. Bueno, esas son las imágenes que Dios utilizó, porque Dios utiliza las invenciones, convenciones humanas para poder comunicarse. También son muy estilizadas. Tenía la tendencia de dividir el tiempo y los acontecimientos de modo atractivo. Tenía la afición por el uso simbólico de los números igualmente. Y esos elementos encontramos en Apocalipsis de Juan. Las visiones aparecen organizadas y hasta numeradas con mucho cuidado. El Apocalipsis canónico tiene todas las características antes señaladas, menos una. El Apocalipsis de Juan no usa un seudónimo. Además, se le dijo que no sellara las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Son dos diferencias. Todas las otras características el libro Apocalipsis nuestro lo tiene, excepto esos dos. No tiene la pseudonimia, ni tampoco le dijo que lo sellara, sino que el tiempo está cerca. Perfecto. También el libro de Apocalipsis, aparte del género apocalíptico, tiene otro tipo de género, que es el género profético. Juan se diferencia de los otros escritos. Bueno, esta es la otra diferencia. Porque los otros escritos, los otros Apocalipsis, eran que se cultivó. Fue un género cultivado, recuerden, entre el 200 antes de Cristo, el 200 después de Cristo. Estamos hablando de 400 años. Imagínense la cantidad de apocalipsis que se produjeron, mi hermano. Son, son 400 años de producción literaria de este tipo de género. Claro que limitado a la cultura judío-cristiana. 400 años de producción de género apocalíptico. Son muchos. Pero Juan es diferente a los otros en, en la pseudonimia y el hecho de que no se debe sellar. Y también porque contiene un género profético. Juan escribe para una situación presente, no futura. Principalmente porque el, el libro de Juan tiene su propio sentido del fin. Para Juan el fin ya ha comenzado. En cambio, para los apocalipsis, los otros, el fin es futuro, un futuro distante. En cambio, para Juan, el futuro ya ha comenzado. Pero sin estar todavía completo. Yo creo que he hablado en otras ocasiones del ya, pero no todavía, ¿cierto? El ya ha comenzado, los tiempos finales, pero todavía no. Hay una tensión entre el ya, pero no todavía. Nosotros nos encontramos en un proceso de transición entre el ya, pero no todavía. Acá también, en el libro Apocalipsis igualmente, se encuentra esa misma tensión. El fin ha comenzado con la venida de Jesucristo. Para esta comprensión es definitiva la venida del Espíritu Santo. Los otros escritos de esta literatura escribieron con seudónimos, porque vivían en una época del espíritu apagado, esperando la promesa profética del derramamiento del Espíritu en la nueva edad, cuando se derramó en Pentecostés. El último inspirado que escribió fue Malaquías. Después se abre esta inspiración profética con Juan, Juan el Bautista, y desciende el Espíritu de Dios. Bueno, durante Lucas lo menciona Zacarías, ¿quién más está ahí? Elizabeth, ¿quién más? No recuerdo los otros. Bueno, Juan el Bautista, otro, y Cristo, el Espíritu de Dios desciende sobre Cristo, y después desciende el bautismo con el Espíritu Santo sobre los 120 en Pentecostés, y después muchas otras personas son bautizadas con el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios ya ha venido. En Juan es un profeta, y por eso no tiene problemas en autoidentificarse como Juan, el teólogo, bueno, se dice Juan.
La tradición lo asigna a Juan el teólogo, Juan el discípulo amado. Estamos en la época del Espíritu, entonces, esperando la promesa profética. Juan, por el contrario, estaba en el Espíritu. Eso dice el libro de Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu. Llama a su libro Profecía. Y Juan tiene un mensaje profético para la iglesia. No debía sellarse para el futuro, era un mensaje de Dios para una situación presente. En 3 ocasiones. Capítulo 1, verso 3, 22, 18, 19. Capítulo 1, verso 10 al 11 dice, esto es una profecía. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis también tiene este otro género, el género apocalíptico, perdón, el género profético. Según ese punto de vista, entonces, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis también se puede considerar algunos principios de interpretación del género profético, como por ejemplo la doble referencia de la profecía o el sensus plenior. Podemos considerar esos elementos del género profético. Pero también el libro de Apocalipsis corresponde al género epistolar. Los elementos apocalípticos y proféticos fueron puestos por Juan en forma de carta. Se observa que tiene todas las características de una carta. En el capítulo 22, verso 21 también dice el último, el último capítulo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Concluye según el formato de una carta. Y en el 1, verso 1, 4 al 7, 1 del 4 al 7, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, el que era, el que ha de venir. Comienza con la estructura de una carta. Es decir, la estructura en el comienzo y al final es una carta o una epístola. Estos son los 3 géneros que subsisten en este género apocalíptico. Apocalíptico, profético y epistolar. ¿Pregunta hasta ahora, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro estos, estas características, estos géneros? Muy bien. Sigamos entonces. Ahora los principios exegéticos al momento de la interpretación de este libro, que es maravilloso cuando los, los jóvenes, principalmente cuando uno es joven, y yo me he dado cuenta de los varones, de las hermanas no tanto, pero estamos obsesionados, nos gustaba mucho el libro de Apocalipsis. La excepción quizás sería Elena de Huaya, la fundadora del Adventismo Séptimo Día. Pero normalmente son los hombres, los varones, los que más se enfatizan esta parte del libro de Apocalipsis, que es muy atrayente. Después ya, a medida que avanza el tiempo, los años, la experiencia, los estudios bíblicos, otros aspectos van tomando importancia. ¿Y cuáles son los principios exegéticos de Apocalipsis? Buscar primero el propósito general del autor. La tarea del exégeta del Apocalipsis es buscar el propósito original del autor y por ende el propósito del Espíritu Santo. Darle esperanza, porque todos los Apocalipsis tenían la finalidad de la esperanza de que algún día se va a producir un juicio final y de la opresión los cristianos vamos a ser liberados. Por lo tanto, es un libro que siembra esperanza para todos los creyentes. Tener la mente abierta a las posibilidades de que haya significados secundarios. ¿Por qué? Porque recuerde que es profético también. Se debe tener la mente abierta a las posibilidades de que haya significados secundarios inspirados por el propio Espíritu Santo, pero que los lectores y el autor no pueden ver completamente. Aquí está pensando Gordon Fee en la doble referencia a la profecía. Porque eso mismo dice el autor Gordon Fee en su libro
que se pueden combinar las distintas escuelas proféticas, escuelas de interpretación apocalíptica. Una de estas, la historicista puede ser, y la otra futurista. Y no estaríamos incurriendo en un problema exegético o en una inconsecuencia exegética, sino que estaríamos legítimamente usando un principio de interpretación bíblica en el género apocalíptico, el mismo principio profético, porque la epístola también es profética. El mismo Apocalipsis lo dice. Por lo tanto, un evento que ocurrió en el siglo primero no agota el significado de la interpretación, porque puede estar reservado una segunda interpretación y aplicación para los tiempos inmediatamente antes del fin, según la escuela futurista. Ese elemento de tenerlo en cuenta. También tener cuidado para no usar demasiado el contenido el concepto de la analogía de la escritura. Es el punto C. Hay que tener mucho cuidado para no usar demasiado este concepto de la analogía de la escritura. ¿Qué significa esto? Interpretar la escritura según la escritura. Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Bueno, en Apocalipsis, como lo dijo el hermano Roberto, las aguas son la multitud de gente. Se interpreta a sí mismo en ese sentido. Analogía de la escritura es buscar en otra parte el significado de lo que de lo que quiere decir esta parte de la escritura. Es decir, yo me voy a Ezequiel, me voy a Daniel, me voy a Génesis, me voy a la epístola, a los evangelios, para interpretar esta sección del libro de Apocalipsis. A eso se refiere. Tener cuidado de no abusar de el concepto de la analogía de las Sagradas Escrituras. Porque puede equivocarse, puede aplicarle un sentido distinto al original que se propuso el autor de Juan cuando lo escribió. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se utilizan muchos símbolos, metáforas también. Pero los símbolos tienen significado en su propio contexto y varían de acuerdo al contexto. Por ejemplo, la levadura en algunos contextos se refiere a la insinceridad y a la hipocresía de los fariseos, pero por otra se utiliza para referirse a- al reino de Dios, que leuda toda la masa. En una sección se utiliza la metáfora del león para referirse a Jesucristo. Y en otra, bueno, no es propiamente una metáfora, es un símil, pero la imagen es la misma, la comparación es la misma. El diablo anda como león rugiente. En Apocalipsis se habla en una sección de un caballo blanco. Evidentemente está hablando acerca de Jesucristo, que tiene un verbo escrito, un nombre inscrito, el verbo de Dios, el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en otro también hay un caballo blanco, pero que no tiene las mismas características de Cristo. Algunos dicen que es el mismo Jesucristo, otros que diferente se refiere al anticristo. Eso es lo que quiere decir de no usar demasiado el concepto de la analogía de la escritura. No aplicarle un sentido de otra parte de la Biblia al libro de Apocalipsis, porque podríamos errar en esa interpretación. Además que se, se utilizan muchas metáforas, muchos símiles, muchas comparaciones, muchos sentidos figurados, y los símbolos varían de un contexto a otro. El mismo fuego, por ejemplo. El fuego se utiliza para referirse al juicio. En otras ocasiones se utiliza para referirse a la purificación. Y en otros contextos se utiliza para referirse al Espíritu Santo. Eh, eso es lo que quiere decir, no abusar de la analogía de las Sagradas Escrituras. No tratar de dar un relato cronológico y detallado acerca del futuro. Porque el libro de Apocalipsis no es cronológico, ni exhaustivo, ni detallado de la historia de la humanidad. Sería un error interpretar Apocalipsis en ese sentido, muy detallado o cronológico. Precisamente por esa razón, por esa característica,
de Apocalipsis, que no es cronológico ni detallado, es que se han llegado a tantas conclusiones. Hay un autor de Apocalipsis que, que se llama Robert Mouse. Este es el autor, Robert Mouse. Usted no va a creer a cuánto lo compré esto. Esto vale como 17.000 pesos, 15.000 pesos ahora. Pero para no olvidar a qué precio lo compré, lo plastifiqué, lo guardé ahí. Está plastificado el libro, pero con el precio original. No sé si se logra ver allá. No, hermano, no se ve. No se logra ver. No se logra ver. Qué lástima. Dígalo, pues, hermano. Sí, son 1.490 pesos. Le voy a hacer una foto para que me crea, porque es increíble. No, si esto vale entre 20, bueno, Un depende regalo, de un cuánto, regalo. cuánto lo tiene la librería. Esto lo compré en la Vida de Libros. En la Vida de Libros lo compré hace bastante tiempo. Andaba con mi pastor Gerardo Canales del Instituto Bíblico Nacional y fuimos a la Vida de Libros en Santiago, en San Diego. Y había un pale de estos libros, hermano. Un pale completo. Y ya querían deshacerse pronto ya, porque no sé la razón. Y mi pastor compró como 10 de estos libros. Yo me compré solamente uno. Y ahí está. Ahí le envié, ¿eh? No, le envié a otro. No, no, ¿a quién? Esto es Temuco. Se lo envié a mi pastor Jaime. Y ahí está. Pero muy barato, baratísimo. Ya, bueno, me fui ¿por qué me fui para allá? Con Robert Moose. Ah, él dice, el problema de los escritores del libro de Apocalipsis es que tratan de aclarar el libro, de hacerlo de fácil lectura. Pero resulta lo contrario. Irónicamente, tiene otro efecto. Mientras más libros se escriban para aclarar Apocalipsis, como son tantas interpretaciones que se dan, uno termina más confundido todavía. Em, Tiene toda la razón. Porque cada uno tiene la finalidad de aclarar Apocalipsis, pero como tantos están en contradicción, entonces se vuelve la obra, el Apocalipsis nuestro de la Biblia, se vuelve algo más confuso todavía, muy diferente. Y si usted compara todos los autores, todos tienen, algunos coinciden, otros no, y otros emplean derechamente otro enfoque, otra escuela, como Samuel Pagán, por ejemplo. Una vez di para Daniel Apocalipsis como disertación a Samuel Pagán. Algunas hermanas dijeron, no, Samuel Pagán, pareciera que lo que nosotros creemos todo está malo, porque no es dispensacionalista, no es pretribulacionista, premilenialista. Todo está malo, es decir, los dispensacionalistas, pretribulacionismo, todo está malo. Y otro me dijo, no me gustó para nada Samuel Pagán porque es muy político. Y en cambio otros autores tendrán otro enfoque, otro abordaje del libro de Apocalipsis. Pero por eso, porque no es cronológico, no es detallado. Además que las mismas características que tiene, las figuras fantásticas, extravagantes y la característica del ser críptico, contribuye a eso. El contexto histórico del libro. Leer todo el libro de una sola vez. Eso es la recomendación. Del mismo modo como usted está haciendo la exégesis de Gálatas, en Apocalipsis igual se recomienda leer todo el libro de una sola vez. En la primera lectura. La segunda lectura, tome notas breves, mentalmente o por escrito, acerca del autor y sus lectores. Alguien hizo una pregunta acá. Si puede activar el micrófono, mis hermanos, porque a veces no me doy cuenta. Hermano Sebastián dice, incluso saldrá una película ahora en octubre de cine sobre Apocalipsis según Juan. Maravilloso, hermano Sebastián. Gracias por la información, ¿eh? Bueno, como son películas, tienen la finalidad solamente de ser creativas, o sea, recreativas. Algunas sí, algunas son buenas, que son fieles a la Biblia, me han comentado. Las que son basadas en las brasileñas, la iglesia
universal del reino de Dios, La Para de Sufrir, antiguamente, es la que ha hecho esas películas de José, Moisés y otras, entre otras. Algunos dicen que son fieles a la Biblia, claro que como son series, tienen que agregarle más elementos para que se pueda tener coherencia. Pero aquellas partes o aquellas secciones que figuran en la Biblia tratan de hacerlo lo más fielmente posible. En la segunda lectura, tome notas breves mentalmente o por escrito acerca del autor y sus lectores del libro de Apocalipsis. Los temas principales son muy claros: la iglesia y el Estado. Bueno, Gordon Fee dice eso, son muy claros: la iglesia y el Estado. Pero para él, porque ya él es exégeta, bueno, ya falleció ya. No sé en qué año falleció. Este año, el año pasado parece. Era de las Asambleas de Dios, después tuvo problemas porque comenzó a abandonar la ortodoxia de las Asambleas de Dios. Y nos abandonó, dijo un profesor cuando estaba estudiando en la Global, nos dijo, a mí me dijo, nos comunicamos por correo electrónico, nos abandonó, dijo. Gordon Fee nos abandonó, era de las Asambleas de Dios, la Global University es de las Asambleas. Y bueno, para él, porque es exégeta, escritor, pero cuando uno por primera vez se sumerge a leer el libro de Apocalipsis, en realidad nunca va a ver la iglesia, el Estado ahí, no lo va a ver por ninguna parte. Bueno, siguiendo gracias a estos autores, tantos escritores, exégetas, nos aclaran y nos ayudan a comprender la Biblia. De lo contrario sería algo indescifrable. Y muy frustrante también porque al final un hermano nuevo que lee Apocalipsis no va a entender de qué se trata la obra, qué quiere decir. Bueno, están en tensión, están chocando, la iglesia y el Estado. La victoria parece ser del Estado, las cosas irán de mal en peor antes de empezar a mejorar. Una clave para interpretar Apocalipsis es la distinción que hace Juan entre las palabras tribulación e ira. La primera se refiere a una parte de la iglesia que estaba soportando ya y todavía le faltaba soportar otra parte. La ira, por otro lado, la ira de Dios, no es el sufrimiento que experimenta la iglesia, sino que es el juicio de Dios, que se derrama sobre los que han afligido a su pueblo, es decir, sobre los opresores. El contexto literario en este aspecto Apocalipsis se parece más a las epístolas que a los profetas, en esta sección, en el género literario. Estos son colecciones de oráculos aislados en cuanto a los profetas. El género profético son oráculos aislados, no siempre con una intención funcional clara entre sí. En las epístolas hay que pensar en párrafos, pues cada párrafo es parte integral del todo el argumento. Así también ocurre en Apocalipsis. El libro es todo creativo y estructurado. Cada división es una parte integral de ese todo. Si lo vemos así, si comenzamos a desmenuzar, a desmembrar, a destructurar, a ver la estructura del Apocalipsis, va a haber algo muy creativo y muy estructurado. En capítulo 1 al capítulo 3 se describe la escena y nos presenta la mayoría de los personajes. En el capítulo 4 hasta el 5 ayudan a concretar el escenario, con visiones de suspenso, pues puertas para la adoración, alabanzas. Se le dice a la iglesia que Dios reina con suprema majestad. En los capítulos 6 al 7 comienza a desenvolverse el drama. Hay caballos blancos que representan la conquista. Para Gordon Fee, el libro que estamos siguiendo acá es Gordon Fee, nuestro libro de texto también lo estamos utilizando. Pero para otros autores como Vargas Llosa, son tantos autores, lo va a ver como el caballo blanco, lo va a ver como la paz. El bermejo como la guerra, sí, hay tan claro. El negro, sí, lo ve como el hambre, otros lo ven como la muerte. El amarillo
la muerte, otros verán como la muerte causada por la inanición, por falta de comida. Se menciona también en los capítulos 6 y 7 a los mártires, el terremoto, los 144.000 sellados y una gran multitud. En el capítulo 8 al 11, la ira de Dios. Ahí están las 7 trompetas de estos capítulos, revelan el contenido de los juicios de Dios. El capítulo 12 al 22 ofrece detalles del juicio y el triunfo. En el capítulo 12 es la clave teológica del libro. En 2 visiones se nos habla del intento de Satanás por destruir a Cristo y de su propia derrota. Los capítulos 13 al capítulo 14 de Apocalipsis nos muestran que para la iglesia del tiempo de Juan esa venganza estuvo en manos del Imperio Romano y sus emperadores que exigían lealtad religiosa, pero el imperio con sus emperadores son condenados. Si lo hubiese escrito en otro género, podría ser epistolar, Juan, solo epistolar, o narrativo, y llega a las manos de un soldado romano, lo acusarían y moriría como conspirador, si fuera tan claro al Juan escribir lo que va a ocurrir pronto con el Imperio Romano. El libro concluye con un relato de 2 ciudades. La ciudad terrenal, Roma, es condenada por tomar parte en la persecución del pueblo de Dios. Viene después la ciudad de Dios, donde su pueblo de Dios vivirá por toda la eternidad. Eso es la estructura de todo el libro de Apocalipsis. Después de tener en cuenta todos estos elementos previos para la interpretación, también tiene que considerar que existen varias escuelas de interpretación bíblica. No existe solamente una, sino varias. Aquí mencionaremos solamente 4, pero hay más. Una de estas escuelas es la preterista. Preterista viene de pretérito, es decir, del pasado. También conocida como histórico-contemporánea. El punto de vista es que todo el material de Apocalipsis gira exclusivamente en torno a la situación en que se hallaba la iglesia a fines del siglo I. La bestia es uno de los emperadores romanos. Puede ser Domiciano u otro. Y el falso profeta, la administración religiosa que ha encumbrado al emperador hasta el punto de atribuirle rango divino o divinidad. La iglesia tendrá que sufrir en manos del imperio romano, pero Dios se manifestará contra la opresión en terribles juicios cuando aparezca el Señor y establezca su reino. Las debilidades de este enfoque consiste en las descripciones finales de Apocalipsis. Estas nunca han llegado a su cumplimiento. Me refiero al milenio, la resurrección de los muertos, la llegada de la nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, la eternidad. Todo eso no se ha cumplido, ese es el problema. El libro no tendría ningún significado para épocas futuras donde la iglesia ha gozado de libertad y de paz. Es decir, sería algo simplemente que ocurrió en el siglo I. Y si hay otra iglesia que están sufriendo persecución, por ejemplo, en otras partes del mundo de la tierra, como en Corea, en China y en otras zonas que es muy peligroso ser cristiano, el Apocalipsis no tendría ningún sentido entonces, porque se cumplió ya en esa época, el siglo I, y para ahora no tiene ninguna finalidad, a menos que fuera como principio de aplicación universal. La otra escuela es la historicista. Apocalipsis, dice este punto de vista historicista, narra pictóricamente el curso de la historia de la Iglesia desde los días apostólicos hasta la segunda venida de Cristo. La escuela historicista dice, Apocalipsis trata desde el siglo I hasta la consumación de los tiempos, antes de que llegue Cristo. Por lo tanto, todo lo que describe Apocalipsis es lo que va a ocurrir durante la historia general de toda la Iglesia en estos 2000 años de historia del cristianismo. Los diferentes sellos, trompetas y copas prefiguran determinados acontecimientos históricos. Por ejemplo, uno de estas copas, sello, trompetas,
se refiere a la aparición del Islam, el auge del papado, la Reforma protestante, la Revolución Francesa, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya es complejo este método de interpretación, ¿eh? Pareciera que se estuviese refiriendo a eventos históricos en distintas épocas de la historia de la humanidad. Los promotores de esta escuela difieren en cuanto a precisar cuáles son las realidades históricas que describe Apocalipsis. Estará hablando acerca de Napoleón Bonaparte, del nacionalsocialismo, Hitler, de Stalin, de la URSS, o estará hablando acerca de Vladimir Putin o de la India, de China actual. El- como, como sistema de interpretación de Apocalipsis historicista es tan vago porque los acontecimientos históricos varían, cambian a través del tiempo, por eso que no se ponen de acuerdo. ¿A qué parte histórica aplicar un juicio, un sello, una copa que nos describe el libro de Apocalipsis? Tiene como debilidad el hecho de que Dios considerase útil o necesario dar a la Iglesia Apostólica una descripción tan minuciosa de eventos que estaban más allá de su propio tiempo. Ese es el problema, la debilidad que tiene esta escuela historicista. Si el libro de Apocalipsis solo registra lo que va a acontecer en el futuro después de la Iglesia Apostólica, ¿cuál es el mensaje para la Iglesia del siglo primero? No hay ninguno en particular. No sería para ellos, entonces sería más bien para la historia de la Iglesia posterior al siglo primero. La otra escuela es la futurista. Según este enfoque, a partir de los capítulos 4, todo el contenido de Apocalipsis se refiere al tiempo del fin. Del capítulo 1 al 3, solo está limitado a la época del siglo primero, de la época de Juan. Mientras del 4 en adelante, de lo que va a ocurrir inmediatamente antes de la consumación de los tiempos, antes de la venida de Jesucristo. Las cartas a las iglesias podrían representar las épocas sucesivas de la historia de la iglesia cristiana en la tierra, que se cierra con su arrebatamiento, simbolizado por la experiencia del vidente, Juan capítulo 4, verso 1. Es decir, las 7 iglesias en ese sentido, de acuerdo a esta escuela futurista, podría significar la situación histórica de cada una de las iglesias a través del tiempo. La iglesia apostólica, la iglesia de la persecución romana, la iglesia luego institucionalizada en el catolicismo romano, después la iglesia puede ser de la reforma protestante, y así podemos seguir la iglesia apóstata, y así podemos seguir aplicando o interpretando estas 7 iglesias a distintos periodos de la iglesia cristiana. Esta opinión es sostenida por el dispensacionalismo, con un énfasis especial en la diferencia entre el programa que Dios tiene para la iglesia y el que tiene para el pueblo de Israel. Como en los otros enfoques, también en este existen diferencias de opinión. El dispensacionalismo, el que ve Israel y la iglesia, es diferente, que no hace una diferencia. Y también es dispensacionalista, según lo que han indicado algunos que son especialistas en el dispensacionalismo, los que creen que la iglesia comienza en Pentecostés son dispensacionalistas. Y los que no son dispensacionalistas comienza desde mucho antes, desde Abraham o Moisés. Bueno, ahí buscan otro momento, otra época en que se inicia la iglesia. Esa es la escuela futurista, pero todas tienen sus debilidades, porque son métodos y distintos enfoques en que abordan el libro de Apocalipsis. La otra escuela es la idealista. Las visiones no expresan acontecimientos históricos concretos. La idealista es en realidad ahistórica. No es histórico, sino ahistórica. Tiene principios y verdades indicativos del modo de actuar de Dios en el escenario histórico de la Tierra. Apocalipsis es un simple poema teológico, carente de elementos realmente predictivos. No hay predicción en Apocalipsis, que hubieran de tener un cumplimiento histórico específico en el futuro próximo al autor ni en el más lejano.
podríamos interpretar legítimamente el libro de Apocalipsis, de acuerdo a la escuela idealista, a cualquier periodo de opresión. Por ejemplo, en la época de Pinochet, puede ser en Chile, Videla en Argentina, y no sé, en otros países, quiénes son los otros dictadores, o Mao Zedong en China en su momento, y Kim en Jong-un, creo que el nombre del coreano. Entonces, esos serían los anticristos, y sería legítimo, no habría ningún error exegético para la escuela idealista. Los regímenes totalitarios, como el de Rusia actualmente, o qué más, en Venezuela, o en Cuba, y así podríamos seguir listando otros regímenes totalitarios. Esos son las Babilonias, la Gran Babilonia. No habría ningún error, aunque fueran simultáneamente varios, donde hay un estado opresivo que está oprimiendo y haciendo sufrir a su pueblo, a su iglesia. Eso sería la Gran Babilonia. Y los dictadores serían los anticristos. En la escuela idealista, todo eso es legítimamente aplicable. Esas son las distintas escuelas de Apocalipsis. Lo que dice Gordon Fee es que se puede mezclar distintas escuelas. Se puede integrar el método preterista y futurista. También eliminar el dogmatismo en los distintos puntos de vista de este libro. Las palabras, claramente, obviamente, hay que descartarlas al momento de estudiar el libro de Apocalipsis, porque para otros puntos de vista no es tan obvio ni tampoco es tan claro en absoluto. En esas palabras, obvio, está claro, indudablemente, esto es lo que significa Apocalipsis, para otros no es tan claro ni es tan evidente tampoco. Eliminar el dogmatismo al momento de la interpretación del libro de Apocalipsis es un sano consejo de este exégeta muy importante que nos ayuda a introducirnos y a estudiar el mundo de la hermenéutica y de la exégesis bíblica. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, de lo que hemos visto hoy día en este género literario denominado el género apocalíptico? Hermano, nosotros generalmente nos ceñimos más a la escuela futurista, ¿verdad? Como pentecostales. Sí, generalmente sí, mi hermano Roberto. El dispensacionalismo escatológico. El dispensacionalismo es tan amplio, es tan general. eh, por ejemplo, Pablo Hoff, los libros yo estudié con los libros de Pablo Hoff, ustedes también han estudiado, han conocido teología sistemática, por ejemplo. Y ustedes se van a encontrar en alguno de sus libros, yo no recuerdo ahora cuál será, pero yo me encontré en una sección que decía, yo no logro ver más allá de dos dispensaciones nada más. Porque él estaba hablando de dispensaciones, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y yo lo encuentro lo más saludable, lo más sano. El tema es que no he estudiado más allá el dispensacionalismo, es el tema personal que tengo. ¿No? Ahora recién estoy escuchando a algunos conferencistas de teología pentecostal arminiana, porque nunca por lo menos ahora, no son intereses tan agudos, tan preocupantes de tener en cuenta. Quedo conforme con esa respuesta. Además, lo que dice Pablo Joay lo encuentro muy saludable igual. Yo no logro ver más allá de dos dispensaciones. El antiguo y nuevo pacto, porque dispensacionalismo significa administración. Antiguo y nuevo pacto, nada más. Eso es lo que vemos. Y también lo decía Pablo Joay, estoy de acuerdo con lo que él dice. La gracia está tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. Algunos ven, algunos ven 7 dispensaciones, otros ven 4 dispensaciones. Yo logro ver 2 nada más hasta ahora. No hay otra dispensación. El- en escatología, sí, en escatología los pentecostales somos dispensacionalistas en escatología. En teología, sí, en algunos aspectos, por ejemplo, decimos que la iglesia nació en el día de Pentecostés. Y también la diferencia entre Israel y la iglesia. Ahora el pueblo de Dios, miren los matices que tiene el dispensacionalismo, hermano, así,
Hay mucha pluralidad de creencias en el dispensacionalismo. Yo me considero dispensacionalista, pero observe lo que estoy diciendo. Dos dispensaciones nada más. Escatología, sí. Pero en cuanto a la diferencia de Israel y la iglesia, ahora no hay ninguna diferencia. Ahora la iglesia es el Israel de Dios espiritual. Pero en el sentido escatológico, adhiero, personal, ahora estoy presentando mi opinión, ¿eh? Mi opinión. Adhiero a lo que señala Gordon Douglas Moo en el libro de Romanos, en el capítulo 11, cuando dice, y todo Israel será salvo. Douglas Moo es un comentarista muy importante en estos últimos 300 años, se ha dicho que es la mejor obra del libro de Romanos, por lo tanto, aunque lo dice los mismos editorial, la misma editorial CLIE, pero es digno de considerar esa opinión, que venga aunque venga de muy cerca de los propios que publicitan el autor. Pero cuando uno lo lee se da cuenta que es verdad, porque trabaja y dialoga con todos los exégetas de todos los tiempos, además una obra muy voluminosa. Y él dice que, y todo Israel será salvo, se refiere a que los tiempos inmediatamente antes de la venida del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel, pero un grupo muy representativo de ellos, se va a convertir al Señor Jesucristo. Del mismo modo, cuando la selección chilena, por ejemplo, son algunos jugadores, 11 que juegan en la cancha, ellos van a ser lo que van a representar a Chile. Es decir, Chile ganó, Chile perdió. Pero no todos fuimos a jugar, sino que fueron nuestros representantes, es decir, los jugadores. En ese mismo sentido, todo Israel será salvo, en el sentido de que un grupo representativo de judíos van a ser lo que van a aceptar a Jesucristo al final de los tiempos. Eso es lo que quiere decir Pablo, que al final todo Israel va a ser salvo. El- Estoy totalmente de acuerdo con lo que él señala en ese sentido. En ese sentido soy dispensacionalista, en ese sentido, nada más. Y ese grupo representativo sería personas que tienen harta autoridad dentro de la nación y que representan a los demás. No lo sé, dice eso solamente Douglas Moo, eso es solamente lo que dice él. Igual, hermano Pablo, igual suena no sé si estaré equivocado o no, pero mi opinión, suena un poco calvinista decir que hay un grupo que se va a salvar, hablando de Israel, no estoy hablando de la iglesia, hablando de Israel. Bueno, el calvinismo, mi hermano Daniel, el calvinismo no existe. Israel no hay, Israel Iglesia, ya Israel no existe, es decir, ya no es pueblo de Dios ni ahora ni en el futuro. Todo Israel va a ser salvo desde la perspectiva calvinista. El- Se refiere a todos los elegidos de todos los tiempos. Así interpreta el calvinismo el Aún los que capítulo. no están. Eh, Aún lo que no están, no entendí esa parte, mi hermano Daniel, aún lo que no están. Me refiero yo en cuanto a Israel, aún los que no están, ¿verdad? No, los que no estarán, en este caso, con vida. A eso me refiero. Ah, sí, pues sí, 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 exactamente, Igual los exactamente. encierra a ellos. Exacto. No, Esa parte. Juan Calvino dice, al final todo Israel será salvo, dice la interpretación calvinista, Sí. todo Israel, es decir, se refiere a todos los elegidos desde la creación del mundo hasta el fin del mundo. Ah, En cambio, Douglas Moo, no es calvinista Douglas Moo, es bautista, sí. parece que es bautista, y él dice, son los judíos de la época histórica inmediatamente antes de la venida de Jesucristo, un grupo Ah, representativo de ellos el que va a aceptar a Jesucristo y se va a convertir. Pero son los que van a creer, los que deben creer en Jesucristo. No lo ve él en términos de decreto, sino de fe, como los arminianos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Antes de concluir. ¿O comentario, otra reflexión? Hmm. Nos vamos entonces a descansar. Bueno, ahora no hay,